Perlas del libro de Hechos de los Apóstoles. Si el Espíritu Santo te dice una y otra vez en reiteradas oportunidades que al lugar a donde piensas ir, en ese lugar encontrarás pruebas, dificultades, las cosas serán muy difíciles. ¿Tomas las advertencias del Espíritu Santo como un llamado a no ir o como un llamado a ir a pesar de las advertencias? Gracias te damos, Dios, por permitirnos meditar en tu palabra. Permítenos, Señor, encontrar las perlas de tu palabra, perlas que podamos aplicar a nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Apreciados hermanos y hermanas de esperanza, el capítulo de hoy nos habla acerca del viaje de Pablo a Jerusalén y del arresto de Pablo. Pablo había sido advertido ya muchas veces. Él mismo mencionó en el capítulo anterior, él le cuenta a los de Mileto y les dice que él se ha propuesto ir a Jerusalén, pero el Espíritu Santo le ha dicho una y otra vez: no te va a ir bien, vas a ser perseguido, vas a sufrir. Pero él se propuso ir a Jerusalén. ¿Qué perla encontramos aquí para nosotros? Después de separarnos de ellos, Pablo se ha despedido de los ancianos de Éfeso en Mileto. Han orado, han llorado y ahora Pablo emprende el viaje hacia Jerusalén. Zarpamos y fuimos, dice Lucas, con rumbo directo a Cos y al día siguiente a Rodas y de allí a Pátara, ciudades a los cuales ellos iban divisando a lo lejos. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Continúa el viaje. Aquí simplemente Lucas nos va presentando cuál fue el recorrido para llegar a Jerusalén. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria. Allí tampoco se detuvieron, pasaron por Chipre y arribamos a Tiro porque el barco había de descargar allí. En Tiro sí se detienen y allí Pablo dice, o Lucas dice, que se quedaron por espacio de 7 días. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Es interesante esta declaración, y hallados los discípulos. Otras versiones nos dice que ellos buscaron a los discípulos. Aquí hay que buscar a los hermanos. Y encontraron a los discípulos y se quedaron con ellos 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Miren, aquí encontramos preciosas perlas. Los que huyeron de Jerusalén después del apedreamiento de Esteban, dice la propia palabra de Dios que se fueron con rumbos distintos. Y con seguridad que uno de esos grupos llegó a Tiro, y encontramos aquí una iglesia en Tiro. ¿Se dan cuenta? Y en esta iglesia de Tiro también había personas que eran guiados por el Espíritu Santo. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu Santo que no subiese a Jerusalén. ¿Cómo le hablaba Pablo o el Espíritu Santo a Pablo para decirle que no vayas? Con seguridad, por medio de personas, por medio de profetas, porque había muchos profetas en ese tiempo. Y le decía que no subiese. Evidentemente no debe entenderse como una prohibición del Espíritu Santo de que continuara su viaje a Jerusalén, como cuando se lo impidió entrar en Asia y Bitinia. Ahí le dijo directamente: no vayas.
Aquí lo que está haciendo el Espíritu Santo es decirle que su recorrido, que su estancia en Jerusalén no va a ser fácil. Va a tener persecuciones, va a ser entregado a los gentiles. Y miren, ante estas advertencias, cada uno de nosotros podemos tomar dos decisiones. O, llevados por el temor a sufrir todo lo que se nos está diciendo, decir, ya no voy, o, por el contrario, tomar fuerzas y decir, sí, voy a ir, como lo hizo Pablo. A pesar de las advertencias, Pablo dijo, voy. Y aquí encontramos una gran perla. Recuerden ustedes que Jesús dijo, todo aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. El mismo Jesús también dijo, yo no he venido a traer paz, he venido a traer espada. Y Jesús le dijo a Juan y a su hermano Jacobo, ustedes van a beber de la copa que yo voy a beber. Así como a Pablo se le está diciendo, no va a ser fácil tu llegada en Jerusalén, no va a ser como tú piensas. De la misma manera a cada uno de nosotros, la palabra de Dios nos deja claro que el camino a la salvación no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque estamos en medio de un conflicto, el conflicto cósmico entre Cristo y Satanás, porque Satanás como león rugiente está buscando a quien devorar. La gente quiere escuchar que alguien le diga que el camino a la salvación va a ser fácil. Y lamentablemente hay algunos instructores que suelen decir, si le entregas tu vida a Jesús, el Señor te va a solucionar todos tus problemas. Eso no es cierto. Entonces, nosotros tenemos que presentar el lenguaje tal cual es para que la gente no se sienta chasqueada. Pablo sabía lo que le esperaba en Jerusalén. Él tenía claro. De la misma manera, cada uno de nosotros, cada una de las personas con quienes compartimos debe saber que el camino hacia la Canaán celestial, hacia la nueva Jerusalén, es un camino en la cual tendremos que hacer frente no a carne y sangre, sino a las huestes espirituales de maldad. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa, oramos. Se despide una vez más de los hermanos, aquí de los hermanos de Tiro. 7 días tuvo Pablo para instruir a los hermanos en ese lugar. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. La despedida de los hermanos de Tiro. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Aquí en este lugar también se encuentran hermanos en Tolemaida, también conocida como Aco. Y estuvieron con ellos un día. La obra de Dios se disemina porque tiene muchos soldados que caminan. Y miren cuántos soldados anónimos. Personas que levantaron una congregación en Tiro, ahora en Tolemaida. Personas que fueron y predicaron el mensaje. Hay quienes esperan tener reconocimiento por el trabajo que hacen. Y si no hay reconocimiento, mejor no hago nada. Aprendamos de estas personas cuántos hombres, cuántas mujeres viajaron y predicaron el mensaje. Y los que salieron de Jerusalén salían porque estaban perseguidos. Lamentablemente, el camino hacia la patria celestial no es fácil, pero mientras viajamos hay que evangelizar. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él.
llegan a la casa del diácono Felipe. Pero este Felipe era un evangelista. Este Felipe era una persona que no se conformó con hacer la obra para el cual había sido llamado. A él lo separaron para ser diácono. ¿Y cuál era la función para el cual le habían sido llamado? Que ayude a atender las necesidades de los miembros de la iglesia allí en Jerusalén. Pero él se convirtió en un evangelista. Lucas dice Felipe el evangelista, que era uno de los 7. No te conformes con hacer la obra para el cual te han llamado. Siempre anda más. Camina la segunda milla. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Una vez más nos encontramos aquí con un grupo, 4 hijas de Felipe profetizas. ¿Y qué nos dice esto? Una vez más echa por tierra aquella afirmación de que la Biblia está llena de declaraciones, de pasajes machistas. Vivimos un tiempo en el cual lo machista es malo, lo feminista es bueno. Nunca debemos polarizar nosotros las cosas. Nunca. Ni todos los varones son malos, ni todas las mujeres son buenas. O viceversa. ¿De acuerdo? Nunca debemos generalizar. ¿Qué nos encontramos aquí? 4 hijas de Felipe que eran profetisas. Ellas profetizaban. ¿Y quién es un profeta? Un profeta es aquel que habla en lugar de Dios. Y en ocasiones también el profeta habla en lugar de una persona ante Dios, como en el caso de Abraham. Cuando su esposa fue tomada por el rey y Dios le dice, allí está, ten cuidado, él es profeta, él va a hablar por ti, él va a orar por ti. Profetizas tenemos María, la hermana de Moisés. Profetiza Hulda, aquella mujer ante quien Josías envió a consultar los rollos que habían encontrado en el templo. Profetiza Débora, la que gobernaba, era una juez en Israel. Dios siempre ha levantado personas, ha llamado hombres o mujeres, según como Él ha creído conveniente. Las personas trascendemos por lo que hacemos, no por nuestro género, no por nuestro origen, no por lo que tenemos supuestamente, sino por lo que hacemos. Y aquí nos encontramos con 4 profetisas. Y de paso, Pedro, en Hechos 2, toma la profecía de Joel y dice que en los postreros tiempos se levantarán hombres y mujeres que tendrán el don de profecía. Tengamos siempre en cuenta ello. Y quién sabe si en nuestros tiempos ya hay hombres y mujeres con ese don. ¿Y cómo identificarlos? Son personas que nos darán luz, que nos harán entender la palabra que aún no hemos entendido, pero que siempre su mensaje irá de la mano con el plan de salvación, no un nuevo mensaje. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. ¿Recuerdan a Ágabo? Ágabo también encontramos nosotros su nombre aquella ocasión cuando en Antioquía un profeta anuncia que va a haber hambre en Jerusalén. También tenía por nombre Ágabo. Y hay quienes sostienen que este Ágabo y el otro eran la misma persona. Este profeta Ágabo, ¿qué hace? Viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Ahora Ágabo, inspirado por el Espíritu Santo, no da generalidades, ya da cosas más específicas. A Pablo
lo tomarían prisionero, lo atarían y lo entregarían a los gentiles, así como Jesús profetizó acerca de su muerte y fue dando detalles de a poco hasta que terminó anunciando que sería entregado a los gentiles, a los romanos. De la misma manera, ahora encontramos nosotros una declaración más específica. Pablo sabía hacia dónde estaba yendo. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Esa es la reacción humana. Evitamos los problemas. Queremos que Dios nos libre de todos los problemas. Y eso quisiéramos, no tener problemas. Pero en esta vida los problemas son como catalizadores, son como purificadores. Pedro en su primera carta dice que nuestra fe, así como el oro se purifica, nuestra fe se purifica por medio de las pruebas, por medio de tiempos de angustia, por medio de los crisoles se purifica la fe. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? ¿Qué hacen? ¿Ah? ¿Qué hacen ustedes? Me están haciendo sentir mal. ¿Qué hacen? Y Pablo dice: porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como les vengo diciendo desde hace mucho tiempo, cada cosa que nos sucede, cada cosa que nosotros vemos, lo podemos tomar de dos maneras como mínimo. Como un no o como un sí, como una oportunidad o como un problema difícil, como una bendición o como una maldición. Los acompañantes de Pablo tomaron esta advertencia de Ágabo como un no. No vayas, Pablo, ¿para qué te vas a exponer? Pablo lo tomó como una invitación a mantenerse firme e ir. Con seguridad que Pablo sabía perfectamente cómo es que Lucas va describiendo, ¿no?, el ascenso de Jesús a Jerusalén, ¿no? Va describiendo, el mismo Marcos también hace, y en la cual en una parte dice que Jesús, puesto la mirada en Jerusalén, firme, marchó con dirección a Jerusalén. Sabía que allí debía morir, sabía que allí debía pagar el precio. Pablo había sido llamado para ser el evangelista de los gentiles. Él entendió que su misión era ir a Jerusalén y luego a Roma. Y las advertencias hicieron que Pablo, en lugar de desanimarse, por el contrario, confirmara más su decisión de entregar su vida, si es posible, por el Señor. ¿Cómo reaccionas tú ante las advertencias de los peligros? ¿Huyes o los haces frente? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Muchos podrían decir: bueno, Dios me está advirtiendo, mejor me voy para otro lado. Lo puedes tomar así. O sea, tú lo puedes tomar así. Pablo lo tomó como una invitación a mantenerse firme. No, Pablo se mostró inflexible, mostró una determinación: yo voy a subir. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. ¿Se imaginan los amigos de Pablo ahí, los colaboradores, mientras subían a Jerusalén? Era como ver a un cordero que va al matadero. Sabían. ¿Y acaso nosotros no sabemos cuál es el camino que nos espera? No es un camino allanado. Hay momentos de gozo, hay momentos de alegría, pero también hay momentos de tristeza y dolor. Hay momentos de negación, de rechazo.
Hay momentos en los cuales nos sentimos solos, pero hay que seguir marchando con rumbo hacia la Jerusalén celestial. Pablo vio el camino difícil, lleno de obstáculos, ese camino que lo llevaría a Jerusalén, pero marchó. Hagamos lo mismo nosotros. Esta perla grábatelo. El camino hacia la Jerusalén celestial está llena de espinas y piedras, pero hay que avanzar porque no vamos solos. No vamos solos. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, algunos acompañantes, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Mnasón, ¿no? Él les daría el hospedaje. Se quedarían en la casa de él. Todo estaba planificado. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. ¡Qué alegría, Pablo! Los miembros de la iglesia de Jerusalén, a quienes Pablo había conocido en sus visitas anteriores, se alegraron mucho de darle la bienvenida. Y al día siguiente, ¿no?, de haber llegado allí, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Al día siguiente, tan pronto como le fue posible, Pablo llamó a Jacobo, indudablemente el anciano que presidía, y a los otros dirigentes de la iglesia de Jerusalén. Estos podrían haber sido los apóstoles que aún residían allí y no los ancianos elegidos por la iglesia. Bueno, son algunas conjeturas que se puede sacar, pero lo que dice es que subió a ver a Jacobo y se hallaban ahí reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Recuerden que el apóstol Jacobo, él ya había sido muerto por Judas. Este es otro Jacobo. Se cree que es el Jacobo que escribió la carta, la epístola a Santiago. Entonces, les cuenta todo lo que Dios ha hecho por medio de ellos. Y todos se llenan de alegría. Cuando ellos oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído. Muchos judíos creyeron, aceptaron el mensaje. ¿Cuántos millares de judíos hay que han creído? Y todos son celosos por la ley. Aquí viene el problema. El evangelio había llegado a muchos judíos, pero lamentablemente cuando los bautismos son por multitudes, entra de todo. Así de sencillo. Cuando los estudios bíblicos son personalizados, tú te puedes ir dando cuenta con quién estás tratando, pero si los estudios son a 20, a 30 personas, tú no sabes. Y entraron por millares los judíos. Y todos son celosos de la ley. Los cristianos de origen judío no habían aceptado las decisiones del Concilio de Jerusalén como lo habían hecho los de origen gentil. Prácticamente dentro de la iglesia naciente había dos iglesias: cristianos judíos y cristianos gentiles. No se habían liberado de las ceremonias de la religión judía. No se habían. Y ahora vamos a ver cómo es que esto todavía estaba bien incrustado en el corazón de los propios líderes incluso. Aún seguían practicando en una forma u en otra el ritual del Antiguo Testamento y sin duda también respetaban muchas de las leyes tradicionales de los fariseos. ¿Cuántas leyes habían establecido los fariseos? Recuerden lo que Jesús les dijo. Reemplazaron la palabra de Dios, las leyes de Dios, por sus tradiciones y por sus leyes.
Y estos celosos de la ley no eran celosos de las escrituras, sino eran celosos de las tradiciones. Y aquí es donde empieza el problema. Y como hemos venido diciendo, hay que tener en cuenta quiénes son los enemigos a los cuales posteriormente, ¿no?, o anteriormente Pablo había dirigido sus cartas. ¿A quiénes había dirigido? Pero se les ha informado en cuanto a ti. Aquí viene el problema. ¿Qué dice? Se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Los oponentes judaizantes de Pablo no solo habían sido celosos de la ley, sino que indudablemente también lo habían sido en difundir informes exagerados y perjudiciales en cuanto a las enseñanzas teológicas de Pablo. Y aquí también lo que percibimos es que los dirigentes no habían hecho nada para corregir esas distorsiones. Es lamentable cuando se tiene dirigentes que no son capaces de corregir las distorsiones que el pueblo está teniendo. Por eso necesitamos reprender, exhortar con las sagradas escrituras de por medio. ¿Y qué más dice? Mire, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Acaso eso no fue un acuerdo del concilio? Sí, ¿verdad? Fue un acuerdo. ¿Qué hay, pues? Miren la pregunta. ¿Qué hay, pues? ¿Es cierto esto? Le están preguntando, ¿es cierto esto? ¿Acaso ellos no sabían del ministerio de Pablo? ¿Acaso ellos no sabían lo que Pablo había hecho durante sus 3 viajes misioneros? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. ¿Ah? Oirán que has venido. ¿Qué cosa enseña? Dice, a apostatar de Moisés. Jesús desafió a los líderes religiosos. Si ustedes creyeran en Moisés, creerían en mí. Ellos no creían en Moisés. Ellos creían en las leyes y tradiciones que habían arreglado, habían tergiversado y seguían diciendo que eran leyes de Moisés. La palabra de Dios no decía lo que ellos decían ser. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque cuando lleguemos a las cartas de Pablo tenemos que tener en cuenta esta división. ¿A qué llamaban ellos apostatar de las leyes de Moisés y qué es lo que en verdad contienen las leyes escritas por Moisés e inspirados por Dios? Hay que tener claro eso. Pablo en sus cartas busca hacer frente a confrontar esas creencias erradas. Ahora, los líderes religiosos le van a dar un consejo. Y este consejo realmente no tiene razón de ser. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos. Los dirigentes de Jerusalén creyeron que el consejo que le estaban dando era el mejor. No hubo la intención de comprometer a Pablo poniéndolo en dificultades, sino más bien de neutralizar el prejuicio que había contra él, pues parece que pensaban que Pablo era responsable en una u otra forma por los prejuicios que existían. Pero deberían haber reconocido que Dios había obrado poderosamente por medio del apóstol y haberse esforzado por contrarrestar la oposición contra él, y no congraciarse con la multitud errada, equivocada. Lamentablemente, esto es lo que sucede cuando empieza a surgir un nuevo movimiento. En madurar le toma tiempo. Ellos tenían claro que Jesús es el Cristo. Ellos tenían claro que Jesús había muerto, es el Cordero de Dios. Pero todavía no podían separarse
de la religión judía. No podían. Y esto me recuerda a la vida de Lutero. Lutero empieza con su movimiento, empieza a predicar la Biblia, empieza a hablar de justificación por la fe, pero no quería separarse de la Iglesia Católica. Quería mantenerse aún ligado. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Paga sus gastos de estos hombres. Estos 4 hombres evidentemente eran miembros de la comunidad cristiana de origen judío. Otra ilustración de la influencia que las ceremonias judías aún ejercían sobre los conversos de Judea. Los 4 hermanos judíos ya estaban cumpliendo sus votos, pero en tales circunstancias se permitía que otro se uniera a ellos, especialmente si pagaba los gastos de los que ya estaban cumpliendo sus votos. Vamos a hacer esto para calmarlos. Es la forma. En ocasiones es bueno negociar, pero en ocasiones no es bueno negociar. Y estas buenas intenciones no pudieron calmar a las multitudes, porque cuando las multitudes se han llenado de ira, de odio, ya no hay nada que los detenga. Y le dice que ellos sepan que tú también andas ordenadamente guardando la ley. La ley o Torá era el centro del pensamiento, la vida y la religión de los judíos. La Torá o enseñanza comprendía toda la instrucción dada en los escritos de Moisés. Se decía que Pablo se había opuesto a la ley. Entonces los dirigentes de Jerusalén pensaron que la única forma en que podría ganar la aprobación de los judíos sería mostrándoles que era fiel a la ley. Recuerden que las leyes ceremoniales ya habían dejado de ser, pero ellos aún no habían roto con todo eso. Estaba creciendo recién la iglesia. Y miren ahora, 2 iglesias dentro de la iglesia. Lamentablemente, eso sigue existiendo hasta ahora. En cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Qué duplicidad, ¿verdad? Así funciona la iglesia. Lamentablemente, esos son los errores de los seres humanos. Esos son errores en que incurren en ocasiones los líderes, porque no quieren hacer frente a un sector que piensa distinto. Y lamentablemente eso ha sucedido también en nuestras iglesias. Hay iglesias que ya pueden ungir mujeres como pastoras, como ancianas. Y hay iglesias que no. Y el acuerdo, pues, ¿cuál es? Bueno, hagan ustedes lo que mejor les parezca. Así no funciona la iglesia de Dios. Así no funciona. Las ordenanzas de Dios son para toda la iglesia, para todos los miembros. Los gentiles no se preocupen, no hagan eso. Pero ustedes judíos, si quieren hacer, hagan. Quisieron buscar la armonía, la paz, la sana convivencia. ¿Quieres hacer esto? Haz. Pero la vida cristiana es un constante aprender, es un constante crecer. Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y estos judíos que se convirtieron debían haber entendido el mismo mensaje de Jesús. Tienes que nacer de nuevo para entender las cosas espirituales. Pero los líderes se habían vuelto condescendientes. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos.
Pablo aceptó la propuesta de los líderes. Pablo pensó que estaba procediendo con sabiduría al ser judío entre los judíos, como dice 1 Corintios 9, 19 al 23. Pero en realidad aquí fue inconsecuente porque participó no para mostrar su propia creencia, sino para satisfacer a otros que eran supuestamente celosos de la ley. Para anunciar el cumplimiento, Pablo cedió aquí. El gran hombre también estaba en proceso de crecer espiritualmente. Y hay situaciones como esas las que enseñan a las personas a entender que actuaron mal. Pablo pensó, bueno, creo que es así. Porque él escribió, me he convertido judío al judío, me he hecho esclavo al esclavo, me he hecho gentil al gentil. Pero no en principios. En ello no es válido. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Los que los perseguían allí en Asia, en Éfeso, en todos los alrededores, lo reconocieron. ¿Y qué pasó? Lo echaron mano. Deben haber sido muchos. Y dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Y aquí la reflexión es, ¿qué predicaban los judíos cristianos en Jerusalén? ¿Qué estaban predicando? ¿Habían caído en una especie de conformismo? Porque para ellos lo que Pablo enseñaba era nuevo. No era un evangelio propio de la iglesia que Cristo ha levantado, que Cristo ha comprado con su sangre. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo. La ley y este lugar no sirven. Además de esto, ha metido a griegos en el templo y profanado el santo lugar. Acusaciones unas tras otras. ¿Qué enseñaban los apóstoles allí en Jerusalén? No existía una clara separación entre los seguidores de Cristo y los seguidores de los fariseos. Aquí lo que encontramos tal parece que no. Y en nuestros días está sucediendo también algo similar. No hay una clara separación entre lo que debe creer, lo que debe vivir el pueblo de Dios y los demás. Los usos y costumbres del mundo secular con los del pueblo que se supone que se prepara para el encuentro con Dios son muy parecidos. Y además dicen, ha profanado el santo lugar. Supuestamente ellos aludieron a ¿qué? Que ha metido a griegos en el templo. ¿Y de dónde sacan esto de que ha metido a griegos en el templo? Porque antes habían visto con él en la ciudad de Trófimo, de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Trófimo era un compañero de Pablo que había viajado con él desde Macedonia. Algunos de los judíos acusadores probablemente habían conocido a Trófimo en su ciudad natal y lo veían ahora como Pablo en Jerusalén. ¿Y ellos qué pensaron? También lo ha hecho entrar al templo. Miren todo el enredo, el problema que se suscita. ¿Por qué? Porque los dos grupos seguían congregando en el mismo lugar. Los cristianos judíos y los judíos seguían congregando en el mismo lugar. Seguía prohibido el ingreso de los gentiles en el templo. La iglesia tomó mucho tiempo crecer y entender la verdad. Y hay muchas personas que cuando aceptan el mensaje les toma mucho tiempo entender la verdad. Estaban juntos. ¿Dónde es tomado Pablo? En el templo.
en el templo que Jesús dijo que no quedaría piedra sobre piedra. Pero para ellos, recuerden que para los judíos ese templo era el orgullo nacional. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Querían matar a Pablo. ¿Cuántas veces lo habían perseguido? En una ocasión, recuerden que lo apedrearon y creyeron que estaba muerto. Y ahora vieron que era la oportunidad de matar a Pablo. Si no interviene la autoridad, lo hubieran matado. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. ¿Quién era? ¿Qué hizo? La profecía de Agabo se cumplió, ¿no es cierto? Que dijo que iba a ser atado. Estaba encadenado. Entonces la multitud empezó a gritar. Unos gritaban una cosa, otros otra. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Pablo, prisionero. A la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. Imagínense lo que estaba sucediendo allí, a tal punto que levantaron a Pablo y lo estaban llevando. Porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera, muera. Un grito similar. Recuerden a las multitudes gritando, crucifícale, crucifícale. Y aquí, muera, muera. Entregado a los gentiles, entregado a los gentiles. El maestro y el discípulo. Para Pablo esto era nuevo, no era nuevo. Él sabía lo que le esperaba. Pero él había dicho, estoy dispuesto a ir, si aún fuera necesario, a morir. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? El tribuno pensó que Pablo solo podía hablar en hebreo y quedó sorprendido de escucharlo hablar en griego. El pueblo más tarde quedó aparentemente sorprendido al escucharlo hablar en su propio idioma, en arameo. Pablo dominaba varias lenguas. Y el tribuno le dice, ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4000 sicarios? Esta pregunta, tal como está en griego, pide una respuesta positiva, que Pablo le diga sí. El hombre que se menciona de mala fama para las autoridades romanas era un egipcio de origen judío, un supuesto profeta que poco después de que Félix llegara a ser procurador había conducido a 30,000 hombres, si la cifra es correcta, al monte de los Olivos para que vieran cómo caían las murallas de Jerusalén a fin de que ellos pudieran entrar triunfalmente en ella. Esto lo escribe Josefo, el historiador judío. Los soldados de Félix lo habían derrotado, infligiéndole grandes pérdidas, pero el caudillo escapó. Tú no eres, le dice. Siempre, de tanto en tanto, se levantaban los Mesías, los Cristos. Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Pablo se presenta ante él como un hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante. Una jactancia legítima tanto desde el punto de vista cultural como comercial. Se han encontrado monedas de Tarso que tienen esta leyenda: metrópolis autónomos, ciudad autónoma.
Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y, hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo. Esta historia continúa en el capítulo de mañana. ¿Qué perla o qué perlas encontramos aquí? ¿Cómo tomas tú tu camino hacia la Jerusalén celestial? ¿Quieres que tu camino sea un camino allanado, sin problemas, sin dificultades? ¿O estás dispuesto a seguir avanzando, aun si hay dificultades, aun si hay persecuciones, aun si hay pruebas, aun si hay angustia, aun si hay problemas? ¿Has de seguir marchando? Recuerda, el que es fiel hasta el final, ese será salvo. El que persevere hasta el fin, ese será salvo, dijo el maestro. ¿Perseverarás hasta el final? Que Dios te bendiga. Amén.